Bendiciones para todos mis hermanos en este día miércoles 28 de enero del año 2026. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la paz que Dios da estén con todos mis hermanos en esta tarde que han de escuchar esta palabra y todos aquellos que en todas partes han de oír el mensaje bendito que tenemos dispuesto para el día de hoy. Saludo a todos mis hermanos en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo, dándole las gracias al Señor por la oportunidad de comunicarnos hoy nuevamente y poder compartir la bendita palabra del Señor. Quiero invitarlos, mis hermanos, para que miremos hoy la palabra del Señor. Estamos estudiando la epístola a Filemón y quiero invitarle para que tome su Biblia y vamos a mirar, por favor, el capítulo 1, que es el único capítulo de esta epístola, y vamos a mirar hoy los versículos 14 y 15. Y dice así la palabra del Señor: Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Amén. Quiero dar las gracias al Señor por esta oportunidad de compartir esta palabra. Nos encomendamos en las benditas manos del Señor y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Previamente hemos orado por esta exposición en este día. Voy a hacerlo de la manera más sencilla, pero de la manera más fiel a la Sagrada Escritura. Voy a hacerlo palabra a palabra para que usted reciba el aprovechamiento de este mensaje en el día de hoy. Y vamos a recordar, mis hermanos, que estamos haciendo este estudio a la epístola de Filemón, una epístola maravillosa de perdón, de reconciliación, y lo estamos viendo en esto que Dios permitió que ocurriera con este esclavo que huyó con su amo y con el apóstol Pablo. Para hoy tenemos un título para el sermón en este día y es Pablo intercede por Onésimo. Vamos a entender que el apóstol Pablo es el mediador en esta narrativa de esta carta y voy a hacer una introducción a estos dos versículos, y es que ellos nos muestran el poder del evangelio para la salvación, la cual es transformadora. El apóstol rápidamente llegó a amar al esclavo prófugo y anhelaba mantener a Onésimo en Roma, en donde estaba proveyendo servicio de mucho valor a Pablo en su encarcelamiento. Onésimo se convirtió en la cárcel, no sabemos cómo llegó allá a la cárcel, pero el apóstol Pablo le predicó la palabra, ahora se ha convertido y ahora es un gran servidor del apóstol allá en la prisión. Pero al huir de Filemón y posiblemente robarle, Onésimo había tanto quebrantado la ley romana como defraudado a su amo. Pablo sabía que tenían que enfrentar estos asuntos y por ello fue tan meticuloso en su proceder y decidió enviar a Onésimo de regreso a Colosas para que finalmente se enfrentara con Filemón. Este enfrentarse no era en una pelea, sino asumiendo la verdad como debemos hacerlo nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Cuando hemos ofendido, cuando hemos dañado, cuando hemos roto una relación, y lo que nos queda realmente es encontrarnos cara a cara con nuestro hermano para poder proceder al único gran recurso que tenemos nosotros, como es el perdón. Si lo hacemos, entonces estamos mostrando la verdadera actitud de un hijo de Dios y el poder del evangelio estará siendo exhibido tanto para nosotros como para cualquiera. Hoy vamos a trazar un objetivo en esta exposición, y es que entender el decreto eterno de Dios mediante sus mandamientos en la palabra. Y esto está por encima de toda autoridad que el Señor nos haya conferido. Esto lo expreso, este objetivo, porque el apóstol Pablo era una autoridad y tenía toda autoridad para haber hecho muchas cosas. Sin embargo, no lo hizo.
porque él respetaba las estancias y respetaba el fuero que Filemón como amo tenía sobre su esclavo Onésimo. Entonces vamos a entrar por favor al versículo 14. Comienza diciendo, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Aunque el apóstol Pablo tenía una autoridad apostólica respetada y que lo posicionaba en la iglesia, él no quería pasar por alto el fuero que Filemón tenía sobre Onésimo como amo. Vamos a recordar que Onésimo había sido esclavo de Filemón. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, porque aquí la epístola no lo está diciendo. Así no estuviera Pablo de acuerdo con este sistema social de esclavitud, y lo que quiere es que no se vaya a dañar su buena comunión con Filemón y que las decisiones que éste tome sean de su propia convicción y no forzadamente. El apóstol Pablo no estaba de acuerdo con este sistema de esclavitud, con este sistema social antibíblico que había optado el Imperio Romano. Pero este sistema funcionaba, aunque era un sistema no conforme a lo establecido por Dios. El apóstol Pablo no está de acuerdo, pero el apóstol Pablo sabe que hay un propósito en el Señor Dios, que hay un propósito eterno en todas las cosas, y detrás de esto va a quedar una enseñanza para toda la iglesia, tanto de ese tiempo como para nosotros. Entonces el apóstol Pablo está respetando el fuero y la autoridad que tiene Filemón sobre su esclavo, y por ello mejor lo está regresando, aunque hubiera querido que Onésimo se quedara en Roma con él. Esto lo hace el apóstol Pablo por lo expresado en Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Por favor, vamos a mirarlo. Y dice de la siguiente manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es esto. Él procura guardar la unidad del Espíritu. Esto debe ocurrir en todos nosotros, el pueblo de Dios. Nosotros no podemos ser arbitrarios, aunque tengamos una autoridad, y todas las acciones de nosotros lo que deben hacer es guardar la unidad. Somos la iglesia, somos el pueblo del Señor, y no podemos combatirnos entre nosotros mismos. El principio bíblico es que si una casa está dividida contra sí misma, esta casa no va a prosperar. Y el apóstol Pablo entonces por eso respeta, aunque él tiene la autoridad apostólica, él respeta también la autoridad que tiene Filemón como amo. Sigue diciendo el versículo: para que tu favor no fuere como de necesidad, sino voluntario. Esto es de su propia voluntad personal. Pablo quería que Onésimo ministrara a su lado, pero solo si Filemón estaba de acuerdo y satisfecho con concederle la libertad incondicional. Para el apóstol Pablo hubiera sido una bendición que Onésimo se quedara con él. Aprendió a amarlo, se convirtió en su hijo espiritual también. Le fue de grande bendición y de grande apoyo para el apóstol Pablo. Pero él solamente permitiría que este esclavo se quedara si su amo estaba de acuerdo y si su amo le otorgaba esta libertad condicional. Por ello es que el apóstol Pablo le envía a Onésimo a Filemón, porque las diferencias que hubo entre ellos dos debían ser arregladas. Dios, por medio de este suceso, estaba abriendo el entendimiento a la iglesia primitiva sobre este tema de la esclavitud, y está quitando el error de pensar que un esclavo no es una persona, sino una máquina o una herramienta. Y la conversión y ministerio de Onésimo es una prueba contundente de ello. El pensamiento que había en la sociedad romana sobre los esclavos es que no eran personas. Para ellos un esclavo no era una persona, para ellos un esclavo era una mercancía, una herramienta, una máquina, pero no era una persona. Ahora, cuando Onésimo huye y por la providencia de Dios llega donde Pablo,
escucha el santo mensaje del Evangelio y se convierte. Su vida recibe una transformación y ahora está ministrando con el apóstol Pablo, siendo un esclavo. Y el apóstol Pablo está viendo que esto es una prueba grande de que un esclavo es una persona y que es un ser humano que necesita de la salvación como todos. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Filemón provee información, es decir, la epístola, provee información histórica de muchísimo valor acerca de la relación de la iglesia primitiva con la institución de la esclavitud. La esclavitud estaba esparcida en el Imperio Romano para este momento en que se da la escritura de la epístola. Quizá más de un tercio de la población eran esclavos y una parte aceptada de la vida. Es decir, el número de esclavos era demasiado. Y la sociedad funcionaba así, de esa manera. En la época de Pablo, la esclavitud había oscurecido el trabajo libre. Los esclavos podían ser doctores, podían ser músicos, maestros, artistas, bibliotecarios o contadores. Entonces podemos ver que en breve cualquier trabajo podía y estaba ocupado por los esclavos. Realmente tenía más garantías de bienestar un esclavo que una persona libre. Muchas personas en condición de libertad, podemos decir, envidiaban a los esclavos. Y era la forma como funcionaba esta sociedad en ese tiempo. Legalmente los esclavos no eran considerados personas, sino herramientas de sus amos. Como tales podían ser comprados, podían ser vendidos, heredados, intercambiados o tomados para pagar la deuda de sus amos. Virtualmente tenían poder ilimitado para castigarlos y algunas veces lo hacían severamente por las infracciones más ligeras. Un amo de todas maneras tenía una autoridad y un poder grande sobre sus esclavos. Podía tratarlo como si fuese cualquier artefacto, incluso podían ser completamente violentos para castigarlos. Pablo quiere dar a entender que Dios en su providencia ordenó que un mal como el escape de Onésimo fuera encaminado para producir un gran bien. Si miramos, por ejemplo, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el Señor Dios no hay casualidades, en el Señor Dios hay providencia. Todas las cosas están escritas y todas las cosas están completamente equilibradas en el Señor Dios y de Él proceden todas las cosas. Este llamado es el llamamiento eficaz de Dios a sus elegidos y esto les trae salvación. Termina el versículo diciendo, para que le recibieses para siempre, es decir, como un hermano, como un siervo de Dios, como un compañero y no como una mercancía. El versículo termina diciendo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Aquí había una enseñanza grande. ¿Cómo iba a recibir Filemón a este esclavo? Vamos a recordar que Filemón es un hombre cristiano maduro y vamos a recordar que Filemón es colaborador con Pablo y es colaborador en la iglesia de Colosas. ¿Cómo tenía que ser su procedimiento? Pablo esperaba todo de Filemón y esperaba que él había de perdonar a este esclavo y recibirle como a un hermano amado en Cristo. Por ello, mis hermanos, el Evangelio lo que nos ofrece a nosotros es reconciliación y lo que nos ofrece es perdón, pero todos nosotros somos responsables de portarnos como hijos de Dios. De manera pues que espero, mis hermanos, que esta reflexión nos sirva muchísimo. Oremos al Señor. Padre Dios, gracias por tu palabra nos trae libertad, tu palabra nos trae luz y tu palabra nos da vida sobre todos nuestros comportamientos como hijos de Dios. Muchísimas gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, reciban un abrazo de su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana.